del año pasado, Laura Sarabia y Armando Benedetti, con un gobierno que públicamente entra en estas controversias, con una canciller que dispara a través de redes sociales contra su colega de gabinete, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Hoy eso no es inocuo políticamente, esto puede tener unas consecuencias, no es solamente un hecho que pueda pasar inadvertido lo que se ha revelado en las últimas horas y el audio que estamos dando a conocer a esta hora aquí en Blue Radio. María Consuelo. Pero además, Ricardo, el audio es de alguna manera la advertencia de que hay más, porque a ver, ¿cómo sucede esto? La canciller felicita y reconoce al gobierno electo de Ecuador. En el día de ayer, aparentemente, en el chat del gabinete, el ministro del Interior se mete a opinar y finalmente el presidente, como es usual, dirime en favor del ministro del Interior, Armando Benedetti. Entonces, ella, que se había de alguna manera resignado a ocuparse de los temas internacionales, pero siempre y cuando no fuera desautorizada, pues lo que está diciendo en su trino es: le he dicho a la Fiscalía que quiero seguir colaborando, porque ella ya lo había dicho en una carta hace unos meses. Yo también conozco los detalles de lo que ocurrió en la campaña. Entonces, aquí lo que está diciendo ella es: si se meten conmigo, pues yo también me voy a meter con ustedes. Esto no es sino el abrebocas de la crisis que se viene, que ya se desató. Entonces, me parece que sí hay consecuencias y muy graves para el gobierno. María Consuelo, lo que usted dice es la segunda parte de la historia y es muy importante porque no es de la nada que Laura Sarabia aparezca con un trino desde Tokio. Realmente no estaba en Tokio, yo creo que está en otra ciudad de Japón. Ella estaba apenas despertándose y lanza la carga de profundidad, revelando lo que ella entregó a la Fiscalía y diciendo: estoy lista para entregar más cosas. Entre otras, el 30 de abril, en 2 semanas, Laura Sarabia fue citada por la Fiscalía para ampliar su declaración y para entregar nuevos audios. Va a entregar otros 3 audios de Armando Benedetti a la Fiscalía. Pero la causa, María Consuelo, es esa que usted nos está contando. El florero de Llorente que desata esta crisis en el gobierno es la desautorización pública que el presidente Petro le hizo a la canciller Laura Sarabia frente a la posición de Colombia ante la victoria de Daniel Noboa, reelegido presidente de Ecuador el domingo anterior. ¿Qué sabemos, María Consuelo, Héctor, oyentes, amigos? La canciller Laura Sarabia intentó sin éxito comunicarse con el presidente Gustavo Petro desde el domingo en la noche para preguntarle cuál sería la posición de Colombia ante el triunfo de Daniel Noboa, pero no logró contactarse con el jefe de Estado durante al menos 24 horas. Imagínese usted, el presidente de la República que no le pasa el teléfono a la canciller durante un día completo. Y por eso ella decide publicar su mensaje en la red social X el lunes 14 de abril a las 9:25 de la noche. Dice lo siguiente, ese mensaje: felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. Y todos dijimos, bueno, esa es la posición de Colombia. Colombia reconoce a Daniel Noboa. Pues no, el presidente Petro desautorizó a la canciller Laura Sarabia el martes, es decir, 18 horas después de ese trino, a las 3:37 de la tarde, el martes 15 de abril, todo en esta semana, en un largo mensaje en la red social X en la que el presidente denuncia una serie de presuntas irregularidades en las elecciones de Ecuador y termina diciendo todo lo contrario a Laura Sarabia. Creo que el gobierno ecuatoriano, dice el presidente Petro, debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta ese momento me expresaré oficialmente. Es decir, una desautorización pública del presidente Petro a su canciller. Paralelamente, María Consuelo y Héctor, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, habría enviado un mensaje al grupo de chat del Consejo de Ministros, en el que, sin mencionar a Laura Sarabia, les recordó a todos que la potestad para el manejo y las decisiones en materia de relaciones exteriores las tiene el presidente de la República, es decir, desautorización en su cara a Laura Sarabia. ¿Qué interpreta ella, según hemos podido conocer? Que la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, está aliada con el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su contra, lo cual estaría demostrando
a través de una supuesta cacería de brujas en su contra, buscando posibles irregularidades en sus actuaciones en el DAPRE y en otras entidades e intentando incluso relegar a Laura Sarabia de su sitio al lado del presidente en eventos relacionados con la Cancillería. Por ejemplo, el ministro Benedetti ahora aparece en la entrega de credenciales a los embajadores en la Casa de Nariño. Y a Laura Sarabia, por ejemplo, la están moviendo cada vez más lejos del presidente en los consejos de ministros. Laura Sarabia se siente maltratada y aislada. Y su advertencia, Héctor, fue lo que publicó anoche en sus redes sociales. Pero adicionalmente le niegan las comisiones a personas cercanas a ella, mientras que la directora del DAPRE aparentemente está viajando con 3, 4 asesores. Se le meten en los temas y, como le digo, en el tema de Ecuador, pues el ministro del Interior opinó en el chat del gabinete, con lo cual después vino la desautorización a la canciller. Recordemos que cuando habla un canciller, habla el Estado colombiano. Entonces, al recoger de alguna manera las funciones en el presidente, pues lo que se está es desautorizando por completo a la ministra de Relaciones Exteriores. 706, Héctor. Yo iba a usar una palabra que hemos usado varias veces y que hemos sido contradichos, que es una situación insostenible, porque uno diría, bueno, esto realmente no puede durar. Y digo, pues nos ha pasado, que lo hemos dicho otras veces y ha resultado que ahí seguimos en las mismas historias, en unos escenarios que nos parecen inimaginables, incomprensibles e imposibles de que se mantengan en la realidad, que es una confrontación, por ejemplo, como la que estamos relatando entre la canciller y el presidente de la República, con un tema de la sensibilidad tan grande como es para Colombia su relación con un vecino como Ecuador, porque esto no estamos opinando sobre cualquier elección, no, Colombia pues tiene unos países con los cuales mantiene una relación de un grado de intensidad enorme. Con Ecuador pues es realmente, bueno, yo diría que la frontera hoy más fuerte, dado las condiciones de la de Venezuela, la condición de la frontera colombo-ecuatoriana, pues es una frontera absolutamente viva y un montón de relaciones. Ellos reciben energía eléctrica de nosotros, hay un montón de relaciones comerciales, hay migrantes de un lado y de otro, y pues ¿cuál es la postura que tiene el gobierno colombiano frente al gobierno del Ecuador? Pues es un hecho muy significativo. Ahora, más allá de la pelea con la canciller, el presidente me parece que comete un enorme error e incluso se contradice respecto de lo que hizo con Venezuela, porque él, cuando hubo esa discusión sobre si se reconocía o no al gobierno de Maduro, él lo que dijo es que los gobiernos extranjeros no reconocían a los gobiernos, que había un gobierno y eran las autoridades internas las que decidían quién había ganado las elecciones y quién ejercía el gobierno. Incluso yo apoyé esa postura y la apoyo. Por eso me parece absolutamente exótico que un presidente de cualquier país, y en este caso el presidente de mi país, se convierta en juez electoral de todos los países del mundo y resuelva decir cuál elección le parece que sí se adelantó bien y cuál no, y por lo tanto a qué gobierno reconoce o no. Eso es una función completamente exótica de los gobiernos, y el presidente ayer resolvió ejercerla, bueno, y además pues generar este impacto político que estamos comentando. Ya vamos a hablar en segundos de esa otra arista de la historia, Aurelio, por supuesto, porque aquí hay una incoherencia del presidente Petro frente al trato que le dio a el robo de las elecciones en Venezuela y lo que pasa en Ecuador. Hablando del escándalo por los audios de Armando Benedetti que entregó a la Fiscalía Laura Sarabia, Aurelio. Sí, Ricardo, recuerde usted que en la votación de la OEA, Colombia se abstuvo junto con Brasil y con México para proferir una proposición contra el gobierno de Venezuela. O sea que allá se abstuvo, aquí ya está pidiendo también las actas. Pero Ricardo, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Laura Sarabia tiene guardados audios y los va sacando de a poco? Aquí eso también hay que mirarlo. ¿Por qué estos audios que está entregando no los entregó en sus primeros, contactos con la Fiscalía, sus primeros requerimientos por parte de la Fiscalía? Es decir, Laura Sarabia tiene guardada un arsenal de audios y los va sacando según convenga, según las circunstancias y según las coyunturas. O sea, aquí también hay que mirar ese aspecto. ¿Y qué más audios tiene que pueden decir qué?
¿por qué no los entregó todos de una sola vez? Entonces, aquí estamos hablando de una funcionaria que guarda un arsenal de cosas contra el gobierno, no sé, o contra funcionarios del gobierno, o contra Benedetti, pero que los va sacando como quien tiene guardados de un cajón asuntos y temas que pueden cobrar relevancia y sin duda que le crean dificultades al gobierno de Petro. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. En 30 segundos, saludo al exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hablando de la revelación que hacemos en Mañanas Blue de un nuevo audio de Armando Benedetti a Laura Sarabia. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando. 7:11. Escuchamos de nuevo el audio de Armando Benedetti enviado a Laura Sarabia, una nota de voz en mayo del 2023, hablando de una supuesta reunión que él habría sostenido en la Fiscalía, donde le habrían dicho que él estaba limpio y que podía ser nombrado en cualquier cargo del presidente Gustavo Petro. Revelación a esta hora en Blue Radio. Laura, yo pensé en llamarte miércoles jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Hablar directamente con el número 1 y con Jaime. Me dijeron que no pasa un culo, me pueden nombrar de lo que tú quieras. Yo pensé en llamarte, pero... Y una más, yo estoy muy bien rankeado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió del sábado sea una persona acá. Yo estoy muy bien rankeado allá, para que sepas. Para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno. 7:12 minutos. Yo estoy muy bien rankeado allá, refiriéndose a la Fiscalía, para lo que necesites tú o el gobierno, decía Armando Benedetti en este audio. Señor exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo para usted y para la mesa y para la audiencia el día de hoy. Muchas gracias por atendernos. Doctor Barbosa, usted se reunió con Armando Benedetti en mayo del 2023. ¿Hablaron sobre los procesos penales en contra del hoy ministro del Interior? Nunca, yo no que me iba a reunir con el señor Benedetti, ese señor ni lo conozco, ni he tenido ninguna reunión con él, y más aún, además tienen que ustedes tener presente lo siguiente, el señor Benedetti fue en la Fiscalía nuestra, en donde le iniciaron proceso de extinción de dominio a sus bienes. En esa época, para que la gente entienda, mayo del 23, estaba yo en un enfrentamiento institucional con el señor Petro, por cuenta de su famoso el jefe del fiscal soy yo, y ya en ese momento la relación era completamente difícil porque ya se conocían las circunstancias de las denuncias de Day Vázquez contra su hijo Nicolás Petro en el país. Entonces, pues es un absurdo, yo creo que estaba cañando como hace ese tipo, pero realmente pues no tiene ninguna presentación que diga que yo me reuní o que yo tuve alguna relación con el señor Benedetti. Nunca lo hice, nunca me reuní con ninguna persona con respecto a ningún proceso en la Fiscalía, y pues la relación con el gobierno del presidente Petro para ese momento era una relación absolutamente compleja y difícil. Entonces pues es un absurdo y rechazo cualquier tipo de insinuación de estos. Frente a lo otro, pues ese señor tenía procesos en la Fiscalía General de la Nación. Luego ustedes se dieron cuenta cómo el gobierno de Petro lo nombra en un cargo diplomático para sacarlo de la competencia o para regresa de nuevo a la Corte Suprema de Justicia cuando sale de esa embajada o cuando sale de esos cargos. Entonces lo que hace el gobierno básicamente es cada vez que la Fiscalía iba a conocer o a avanzar en sus investigaciones, pues lo sacaba de la competencia de la Fiscalía para mandarlo a la Corte Suprema de Justicia. Luego yo pues verdaderamente me sorprendo, pero bueno, es parte del circo de ese gobierno en donde todos los días entre ellos se están insultando, se están diciendo mentiras y al mismo tiempo se están cañando para mostrarse un poder unos a otros, pero rechazo cualquier tipo de manifestación frente a eso. Doctor Barbosa, ¿nos dice usted que no conoce a Armando Benedetti? ¿Nunca ha hablado con él? Yo con el señor Benedetti no he tenido ninguna reunión en mi vida. Entonces, como fiscal general nunca
me he sentado con ese señor como consejero presidencial. Escasamente, de golpe lo vi en el Palacio de Nariño alguna vez que caminó, o cuando estuve en el Congreso en el tema de las objeciones, seguramente lo vi caminando por ahí, pero en mi vida he tenido una reunión con ese señor y ni me interesa tener reuniones con ese señor. Y ustedes entenderán que yo como fiscal general, yo aquí me voy a reunir con este señor Benedetti, por Dios, es que lo de él sí verdaderamente es demencial. Entonces, nada, pues es otra manifestación dentro del circo y la novela que existe entre la señora Saravia y el señor Benedetti en Colombia. ¿Usted ha hablado telefónicamente en alguna ocasión con Armando Benedetti? No, yo no tengo en la cabeza conversaciones con el señor Benedetti y no tengo en este momento ninguna referencia sobre eso, y menos además sobre procesos, sobre cosas, Es que yo no hablaba como fiscal general con nadie, porque lo misional además yo no entraba en conversaciones con ninguna persona que tuviera ningún problema en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ni reuniones, ni conversaciones, ni nada atinente al señor Benedetti frente a lo que se está en este momento manifestando. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna visita del señor Armando Benedetti a la Fiscalía, a alguno de sus fiscales? Como lo dice aquí, por ejemplo, él habla de Jaimes, se deduce que es Gabriel Ramón Jaimes Durán, que era el jefe de fiscales delegados ante la Corte, despacho o instancia en la que estaban los procesos contra él. Pues Ricardo, si ese señor tenía que declarar ante la Fiscalía General de la Nación, si ese señor tenía investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, pues yo me imagino que podía tener reuniones en el marco de las investigaciones con los fiscales encargados. Sobre eso yo no tengo mayor información, porque es que yo no le hacía seguimiento a los temas. Y era natural que existieran reuniones con las personas que estaban investigados, porque recuerde usted que la Fiscalía establece un mecanismo incluso de negociación con las personas que pueden estar en esas problemas legales. Pero yo, pues más allá de eso, yo no puedo decir absolutamente nada. Tendrían que llamar a los fiscales y preguntarles, porque yo no estaba encargado de eso. Pero lo cierto es que el fiscal general de la Nación no tiene nada que ver con esas cosas, y yo rechazo eso. Mire, esto es una lucha de poder entre la señora Saravia y el señor Benedetti, en donde se cañan unos a otros. Eso es como esas relaciones donde dicen, yo conozco a esto, usted conoce a quién, yo hago esto, usted conoce a quién. Esto es simple y llanamente una demostración del nivel circense en el que están en este momento en ese gobierno y cómo trabajan en ese gobierno, que funcionarios del mismo nivel hoy, canciller y ministro del Interior, estén canibalizándose en la opinión pública para ver quién jode uno al otro. Eso me parece bien particular, pero yo sí, por lo menos en el caso mío, debo decir que no existía ni existió ninguna conversación ni ninguna relación con ese señor Benedetti. Doctor Barbosa, sé que esto que le voy a señalar es controversial, pero evidentemente no pasó mucho. De hecho, no avanzaron las investigaciones a ningún nivel de imputación de cargos o interrogatorio contra Armando Benedetti en la Fiscalía durante esa época. Nos decía hace un rato aquí Aurelio Suárez que al final Benedetti tuvo razón porque, y perdóneme, yo parafraseo la vulgaridad de Benedetti, no pasó un culo. ¿Eso fue casualidad, que no hubiera pasado nada en su Fiscalía contra Armando Benedetti? Pero a ver, pues es que ¿por qué no revisan las decisiones que se tomaron en la Fiscalía? El señor Benedetti se le iniciaron un proceso de extinción de dominio de sus bienes. Todos sus bienes quedaron incautados. Es que cuando se dice que no pasó nada, pues revisen eso. Claro que pasó. El tema de extinción de dominio fue un tema muy complicado y por supuesto todos sus bienes quedaron incautados en el marco de ese proceso judicial que se adelantó en la Fiscalía. Ahora, cuando llegan los procesos del señor Benedetti que vienen de la Corte Suprema de Justicia por su calidad de senador, por el nombramiento en el cargo de embajador, llegan esos expedientes a la Fiscalía General de la Nación. Yo recuerdo que esa fue como la discusión. Recuerdo que en la sala de instrucción hubo un enfrentamiento porque no querían que el expediente se fuera a la Fiscalía y querían que se quedara en la sala de instrucción. De hecho, hubo un enfrentamiento entre la magistrada Lombana, que solicitó que esos expedientes no regresaran. Hubo una discusión sobre la competencia de la Fiscalía o de la Corte para tener esos expedientes. Eso generó una discusión de un par de meses. Luego se repartieron esos expedientes en la Fiscalía, en la sala o en
en la unidad de fiscales ante la Corte. Posteriormente lo nombran a este señor, y después de que lo nombran, después lo vuelven y lo sacan de la embajada y vuelven los casos a la Corte Suprema de Justicia, a la sala de instrucción. Luego tampoco es que la Fiscalía tuvo todo el tiempo del mundo esos expedientes, es que no hay que hacer amalgamas. Estamos hablando de 5 o 6 o 7 meses en esas discusiones, y yo ya me estaba yendo de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, lo que sí, la Fiscalía General de la Nación sí tomó decisiones frente a los bienes de Benedetti. Verifiquen los datos. Esos bienes quedaron en procesos de extinción de dominio, y posteriormente hubo esas discusiones que terminaron entre la Fiscalía y la Corte Suprema por cuenta de la multiplicidad de nombramientos que se hicieron con el señor Benedetti. Lo nombraban un día, lo desnombraban otro día, volvían y lo nombraban un día. Recuerden el enfrentamiento entre Álvaro Leiva, el canciller, y Benedetti, en donde básicamente lo acusaban de consumir sustancias psicoactivas, donde él lo reconoció públicamente. Entonces estamos hablando de una persona que tiene ese tipo de comportamientos. Luego, pues obviamente yo rechazo cualquier tipo de insinuación alrededor de eso, Ricardo. Sí. Doctor Barbosa, ¿usted tenía conocimiento de la existencia de este audio de Armando Benedetti mencionándolo? No, pues que voy a saber de la existencia de eso, ni de cualquier persona que hable en el país cualquier pendejada alrededor de mi nombre. Yo no tenía ninguna información alrededor de eso, ni me interesa, además, ni me interesaba eso. Yo no sé cómo se insultan ellos internamente, o qué tipo de información tengan unos y otros. No, yo no tenía ninguna idea sobre eso, pero yo creería que era una posición, ya analizándolo ahora, yo creo que es una forma de mostrarse más poderoso uno que el otro, al decir es que yo ya tengo todo resuelto. Pues es que finalmente lo que hacían era asustarse unos a otros frente a la información, pero no hubo ningún tipo de reunión ni de conversación con el señor Benedetti por parte mía en el ejercicio de la Fiscalía General de la Nación. Y más aún, vuelvo y les digo, recuerden la fecha, mayo del 2023, yo ya me había enfrentado con el señor Petro cuando le dio su manía de querer sacar mafiosos de la cárcel con órdenes de captura con fines de extradición a los Estados Unidos y a España. Yo ya me había enfrentado al gobierno frente al intento del ministro de Justicia Osuna de querer derogar la cadena productiva del narcotráfico. Yo ya me había enfrentado a Petro por cuenta de su abuso, diciéndome en ese momento que el jefe del fiscal era él, violando la separación de poderes en el país. Luego es un absurdo, incluso temporal, que el señor Benedetti diga es que el fiscal general sabe cualquier relación, cualquier tema, o se reunió o que yo me reuní con él en un momento en el cual además teníamos una circunstancia tan complicada con ese gobierno que yo mantuve en ese mayo del 2023, Ricardo. Son las 7:23 a.m, señor exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Ricardo, un saludo para ti, para la audiencia, y buenos días hoy. Pendientes de lo que ocurre, ahí está la conclusión, la respuesta del exfiscal Barbosa. Dice que nunca se ha reunido con Armando Benedetti, que lo vio en Palacio, Héctor, en alguna oportunidad siendo él funcionario del gobierno Duque. Dice que no tiene ninguna relación y que tampoco habló con él por teléfono, que simplemente estaba cañando, es lo que dice el exfiscal Francisco Barbosa. Era una respuesta previsible, porque en algunas cosas tiene razón el fiscal Barbosa, de que pues él en ese momento efectivamente tenía un enfrentamiento fuerte con el gobierno del presidente Petro, pero pues bueno, era probable que Benedetti se reuniera con alguien en la fiscalía, no sé si con él o con alguna otra persona, porque como digo, pues efectivamente el hoy ministro pues es una persona que lleva 30 o más años en Colombia haciendo relaciones políticas, y probablemente tendría alguna persona con la cual hablar en la fiscalía, pero sí no parece creíble, digamos, la versión de que tú tranquilo, que te nombren de lo que quieras. Eso no parece probable, porque no es tan fácil hacerlo de esa manera. Colombia no funciona así. La institución de la Fiscalía, que tiene un alto grado de descentralización, a pesar de que los fiscales lo niegan, de que dicen que los fiscales son los que manejan los casos y tal, a pesar de eso, la Fiscalía es una fiscalía pues que evidentemente el fiscal no tiene la capacidad física de controlar todos los asuntos. Benedetti tenía
asuntos o tiene asuntos en la Corte Suprema de Justicia de casos cuando él era congresista, y entonces mantiene el fuero material por haber cometido eventualmente unos delitos cuando fue congresista, y esa competencia no se pierde. En la fiscalía hay escalas. Si es particular, pues es un fiscal normal, pero si tiene un cargo seccional, como el de ministro o embajador, pues es un fiscal delegado ante la Corte. En fin, no es tan fácil como expedir esa especie de certificado de buena conducta que Benedetti pues estaba diciéndole a Laura Saravia que tenía. Ahora, entonces, es cierto que no avanzaron los procesos contra Benedetti, Héctor, pero también hay que decirlo, y se lo plantea tiene algo de cierto el fiscal, tiene algo de cierto el fiscal Barbosa. Usted sabe que yo he sido muy crítico de su gestión, pero en este caso él da un dato que vale la pena seguir, porque es cierto que durante su fiscalía se cometió, incluso a mi modo de ver, un abuso, que fue adelantar un proceso de extinción de dominio contra un congresista que era el hoy ministro Benedetti. Y recuerda usted que le adelantaron un proceso de extinción de dominio por el apartamento donde vivía. Yo no sé si el proceso terminó o no sé si finalmente ese bien está hoy en cabeza del Estado o del ministro Benedetti o qué, pero es cierto que en esa fiscalía adelantaron esa acción que, insisto, incluso desde la perspectiva del derecho, a mi juicio, era abusiva porque violaba el fuero que el ministro tenía en la Corte Suprema. Eso es cierto, lo que dice el fiscal Barbosa. Ahora, los procesos nunca avanzaron, es también cierto, pues el ministro es ministro, nadie ni lo ha condenado, pero tampoco lo ha absuelto. Tampoco lo han condenado, pero tampoco lo han absuelto. Y llevan años en eso. Pero no avanzan, no avanzan las investigaciones, ejemplo, no avanzan los casos. El pues, proceso por lo menos. de FONADE tiene, ¿cuántos años? 7 años, 8 años claro, tiene el proceso claro. de FONADE. Ya hay condenados, varios condenados por ese caso, y el ministro Benedetti como Johnny Walker tan campante. Yo no sé si él es culpable o inocente, pero no le han definido la situación, Aurelio, y han pasado largos años, casi una década del escándalo. Sí, Ricardo. El doctor Barbosa nos ha dicho que él le confiscó los bienes a Armando Benedetti, o sea que hizo algunas diligencias judiciales en contra de Armando Benedetti, pero eso no ha sido óbice, o si utiliza una palabra de los años 70 que usted ahora dijo cuando hablábamos buen lenguaje, eso no es óbice para que a Benedetti no lo hayan nombrado en su cargo. Ahí está nombrado. Es que la verdad, usted le pueden... ¿Qué dice el audio de Benedetti? Dice, a mí me pueden nombrar donde quieran. Y bueno, lo han nombrado donde quieran. Esa es la realidad. 7:27 minutos. Arandelas, lo demás son arandelas. 7:27 arandelas. 7:27, la revelación de Blue Radio esta mañana es el nuevo audio de Armando Benedetti a Laura Saravia. María Consuelo, para finalizar. Ricardo, pues yo también creo que era previsible que esto fuera solamente un bluff, un alardeo, un fanfarroneo, como muchos del ministro Armando Benedetti. Por supuesto, él no es cercano al exfiscal. Pero lo que sí se evidencia con ese audio, primero, es que la tregua terminó y que aquí lo que está mostrando la canciller cuando deja salir esos audios es que tiene más y que viene con mucho más. Y lo segundo, que el ministro Benedetti se moría porque lo nombraran ministro. Eso era lo que él quería y por eso lo complació finalmente. Y lo logró. El señor presidente, Ricardo, nombrándolo ministro hago del una Interior. pregunta. Lo logró, padre, finalmente lo logró. Como ciudadano, lo nombraron ministro. Como ciudadano hago una pregunta. ¿Va a pasar algo? Penalmente no estoy seguro, yo creo que esto difícilmente avance, a no ser que la canciller entregue otros elementos, pero en lo político sí van a pasar cosas. La lectura de María Consuelo creo que es la adecuada. Se rompió la tregua que empezó en noviembre del año pasado, y aquí es posible que los dos, Benedetti y Saravia, no quepan en el mismo barco. De pronto el presidente Petro baja a uno o de pronto los baja a los dos de su gobierno. 7:29 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua.
No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 33 minutos. En estos días que nosotros los creyentes llamamos santos, son una ocasión bastante oportuna, privilegiada, para centrarnos en la vulnerabilidad como expresión profunda de la condición humana. Los seres humanos somos eso, vulnerables. Y eso no significa necesariamente que seamos débiles. Significa que tenemos límites, que fallamos, que a veces nos rompemos y que aunque no lo aceptemos fácilmente, necesitamos de otros para sostenernos y recomponernos. Creo que este es uno de los sentidos más poderosos del relato de la pasión y del acontecimiento de la cruz. Aquel a quien algunos confesamos como hijo de Dios termina colgado en un madero, muriendo en la soledad, negado y abandonado por sus amigos. Esa imagen nos confronta con la experiencia universal del fracaso, de la injusticia, del abandono y del miedo. Y sin embargo, desde allí también surge el misterio de la esperanza. Para creyentes y no creyentes, estos días son una oportunidad para abrazar la propia vulnerabilidad con dignidad, para dejar de actuar como si fuéramos invencibles y permitirnos llorar, frustrarnos, perdernos por un momento sin sentir que eso nos invalida. Es el momento ideal para desmontar el paradigma del superhumano, ese que nos exige perfección constante y nos condena al autorreproche
cada vez que fallamos y nos equivocamos. Ser vulnerables, insisto, es ser humanos, es reconocer que el primer paso para ser auténticos es asumirnos desde nuestra fragilidad. Durante los últimos 18 meses he estado trabajando en un libro que presentaré en la Feria del Libro de Bogotá el 1 de mayo. Lleva por título Romperme fue solo un comienzo. Un título que resume mi proceso, pero que también puede acompañar el de muchos, en el que quiero invitar a cada lector a aceptar que hay momentos en que uno se dobla, otros momentos en los que uno se rompe, pero ese no es el final, es una oportunidad para adaptarnos y restaurarnos, porque romperse también puede ser el inicio de una forma más sabia de vivir. Aprender a convivir con nuestras grietas no es rendirse, es reconocer que somos historia viva, que llevamos marcas que no nos restan valor, sino que al contrario, cuentan todo lo que hemos superado. No hay que temerle al quiebre, hay que temerle más bien a vivir negando nuestras heridas, a ocultarlas como si no existieran, cuando en realidad son el espacio sagrado donde uno puede florecer de nuevo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 37 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Es día de Champions, hoy quedan definidas las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. A las 2 de la tarde se juega la vuelta de los últimos 2 partidos de los cuartos de final. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid buscará el milagro. El equipo español recibe al Arsenal en una llave que pierde 3-0. El rey de Europa ha remontado 3 de las 6 veces que ha perdido en la ida por 3 goles o más de diferencia. Los de Ancelotti se aferran a la historia, la cual cuenta que han sido superiores en esta competencia. El Arsenal se aferra a la ventaja de la ida con los 2 golazos de Declan Rice y un tanto de Mikel Merino. Los Gunners, que están lejos de alcanzar a Liverpool en la cima de la Premier, buscarán ganar algo esta temporada y lo único que les queda es la Champions. El francés François Letexier será el árbitro del encuentro. Por otro lado, el Inter de Milán recibe en el Giuseppe Meazza al Bayern Múnich de Alemania. La ventaja es de los italianos tras el 2-1 en la ida. El Inter es el equipo menos goleado del campeonato con apenas 3 tantos en contra, solo 1 de local. Y en esta temporada solo suma 1 derrota frente al Leverkusen en la fase de la Liga. Bayern tiene el departamento médico lleno y viajó sin muchas de sus figuras que se ausentan por lesión, como Neuer, Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito y Jamal Musiala. El árbitro de este Inter Bayern será el esloveno Slavko Vincic. Pasamos al fútbol colombiano. Se juega la fecha 14. Anoche el Deportivo Pereira ganó el primer juego de Rafael Dudamel como entrenador Mate Caña. Fue 2-0 frente a Deportivo Cali con goles de Sami Mereg y Carlos Darwin Quintero. El técnico venezolano salió contento en su debut. La verdad quiero felicitar a todo el plantel porque comenzar de esta manera este nuevo ciclo nos ha permitido tener una gran felicidad, satisfacción esta noche y me alegra que nuestra gente se haya ido feliz porque el esfuerzo de todos los jugadores ha sido para regalarles esta alegría. Pereira está en la casilla 12 a 3 puntos del octavo, que es justamente el Cali. En Ibagué, Tolima y Junior empataron sin goles en un partido con pocas emociones. El técnico del Tiburón le atribuye esto al desgaste, es el venezolano César Farías. A ver, este partido tenemos que saber de dónde venimos nosotros, ¿no? Nosotros venimos a jugar el día sábado, en un viaje primero que arrancamos de Barranquilla a Bogotá, esperas unas horas, subes
a Pasto, el aeropuerto de Pasto al hotel es 1 hora más. Fisiológicamente eso tiene un desgaste mayor. Al día siguiente tenemos que viajar nuevamente 1 hora al aeropuerto, otra vez a Bogotá, esperar en Bogotá 3 horas y poder venir a Ibagué. Junior es líder con 27 puntos y Tolima es sexto con 23. Hoy continúa la jornada 14 con los juegos Águilas Unión a las 2 de la tarde, 11 Caldas Equidad a las 4:10, Nacional Boyacá Chicó a las 6:20 y América Millonarios en una nueva edición de este clásico a las 8:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. Y nos vamos al fútbol mexicano. Steven Mendoza, no, sigue en individual el avión, sigue el avión, ahora sí para Mendoza, Mendoza dentro del área, solo saca el disparo, ¡gol! A pesar de este gol del colombiano Steven Mendoza, su equipo el León perdió 2-1 frente a Cruz Azul por la Liga Mexicana. James Rodríguez jugó 77 minutos y aportó poco en el ataque. En Cruz Azul, Kevin Mier no jugó por gastroenteritis, pero sí estuvo el defensor Willer Dita. Y cerramos hablando de la NBA. Stephen Curry y Jimmy Butler brillaron y llevaron a los Golden State Warriors a los playoffs de esta temporada. Los de San Francisco ganaron 121-116 frente a los Grizzlies de Memphis y jugarán la siguiente fase frente a los Rockets de Houston. Jimmy Butler anotó 38 puntos y Curry 37. 7 de la mañana, 41 minutos. Los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. 7:42 minutos. Padre, ¿usted tiene la vacuna contra la fiebre amarilla? ¿Se vacunó alguna vez? Sí, claro que sí, Ricardo. La primera vez, hace mucho tiempo, cuando fui por primera vez a Brasil, allí la exigían y tocó ponérsela. Y luego, cuando fui en algún momento a África, también tocó, se me había perdido el comprobante y me la volví a poner. ¿Te acuerdas que era un cartelito amarillo? Claro. Un papelito amarillo, de cartón yo amarillo. me lo he puesto un poco de veces también por no encontrar grapada la tarjeta de Tampoco vacunación. hay que ponérselo tantas veces, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que cuando se trata de que uno, si no te subes al avión, pues venga. Sí, ¿Qué querés? No, pues nada, venga, tome el brazo. Y es muy importante esto. Lamentablemente, el tema de la fiebre amarilla se ha convertido otra vez en un escenario del tinglado político del presidente Petro, que anunció anoche que va a decretar emergencia económica y sanitaria en todo el país, hablando de una serie de medidas. Se queja de la gobernación del Tolima, se queja de la alcaldía de Bogotá, que está afrontando el asunto, y además esgrime una teoría curiosa el presidente Petro, y es que los mosquitos, el Aedes aegypti, toma el bus en Melgar o se sube al carro en Melgar, donde hay un solo caso confirmado, y llega a Bogotá a los 2.600 metros de altura y aquí se propaga el virus. Eso es falso, eso no es posible científicamente, porque el virus y el mosquito sobreviven más allá de los 2.000 metros de altura. Ya vamos a hablar con un experto. Antes, en Antioquia y Medellín, Héctor Santamaría, ¿hay alerta, hay emergencia por fiebre amarilla en esa zona del país?
Pues ya hay reacciones, Ricardo, desde los gobernadores, específicamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, da un parte de tranquilidad. Destacó que el distrito no se encuentra clasificado en situación de riesgo, pero que en Comité de Vigilancia Epidemiológica extraordinario que se llevó a cabo en las últimas horas aquí en la capital antioqueña, sí se decidió atender pacientes procedentes de otras zonas del país que se encuentren afectadas y que la situación no puedan ser atendidos allá. Medellín los va a recibir. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también confirmó en su cuenta de X que el departamento en estos momentos no tiene hasta ahora ningún caso de fiebre amarilla. Envió un mensaje de tranquilidad, pero hay que estar vigilante, fue lo que manifestó. Ambos mandatarios recordaron, eso sí, a la población de los 125 municipios de Antioquia que hay vacuna, hay disponibilidad contra la enfermedad en todos los municipios, Ricardo. 7:45 minutos. El presidente Gustavo Petro anoche en su cuenta de Twitter dijo cosas como las siguientes: el calor en aumento de la atmósfera ahora hace que el mosquito suba a las montañas, pase los páramos y puede penetrar en las ciudades, incluida Bogotá. Y luego se queja el presidente Petro sobre las autoridades de la capital del país. Dice: me preocupa que en Bogotá el distrito no ha querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para hacer una vacunación rápida en toda la ciudad. Señor secretario de Salud de la capital del país, Gerson Vermont, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a Colombia que nos escucha. Secretario, vamos por partes. Quisiera preguntarle primero, como científico que es usted, que nos hablara acerca de la advertencia que es el presidente, porque la visión del jefe de Estado es apocalíptica frente a la fiebre amarilla. En otro mensaje en Twitter un poquito más adelante, en la noche, en respuesta incluso a su subsecretario Julián Fernández, el presidente Petro se aventuró a decir que lo siguiente: no he dicho que en Bogotá hay transmisión de fiebre amarilla, pero la puede haber por el viaje de Bogotá a zonas de riesgos. En Melgar, dice el presidente, tenemos ya casos de infección y tenemos tráfico permanente entre Melgar y Bogotá. Solo se necesita que los mosquitos se metan en los carros. Señor secretario de Salud de Bogotá, ¿eso es posible? ¿Que los mosquitos que están en Melgar y que eventualmente tienen el virus de la fiebre amarilla lleguen a Bogotá y se transmita de manera endémica la fiebre amarilla en Bogotá? Bueno, el Twitter del presidente tiene una serie de imprecisiones que es importante aclararlas para no generar ningún tipo de alerta en la población. Y lo que manifiesta ahí el presidente es tremendamente improbable. Hay que comunicarle a la población que el Aedes aegypti, el mosquito que transmite la fiebre amarilla, no es portador del virus, sino que transmite el virus. Tiene que haber un ser humano que tenga fiebre amarilla, el mosquito lo pica y va y pica otro ser humano. Él transmite, él transporta, él lleva el virus, más el mosquito no es el que lo propaga en toda una comunidad. Así que necesita, primero, ser Aedes aegypti. Segundo, encontrar un ser vivo, humano, que tenga fiebre amarilla. Ir y transmitírselo a otro ser humano. Segundo elemento para darle tranquilidad a la población: el mosquito Aedes aegypti no sobrevive por encima de los 1800 metros, incluso menos. Es difícil que se reproduzca, es imposible, perdón, que se reproduzca y que tenga un ciclo de vida mayor a 48 horas. O sea, secretario, que la probabilidad de que todo eso se sume es casi imposible. Usted me va a seguir explicando por qué el presidente no tiene razón, pero sobre eso quiero detenerme, secretario. La teoría del presidente de que el mosquito se coló en el bus de Melgar a Bogotá o se metió en el carro y llegó a Bogotá y propagó la fiebre amarilla, entonces no es posible, eso no es cierto. El mosquito eso no fundamentalmente es cierto. Llegando a Chinauta o a Fusa moriría porque no puede estar por encima de los 1800 metros de altura. No muere inmediatamente. Asumamos que sobrevive 24 horas el mosquito en este clima. No sobrevive porque no es su condición natural, pero asumamos que sobrevive 24 horas. En esas 24 horas tendría que encontrar un portador de fiebre amarilla y picar a otra persona y transmitirle el virus de la fiebre amarilla. Eso es probabilísticamente casi imposible que suceda. Y uno no trabaja sobre probabilidades y sobre probabilidades casi mínimas,
para poder hablar de una emergencia económica, para poder hablar de una emergencia sanitaria por fiebre amarilla o para poder decir que Bogotá es el que tiene que darle solución a la fiebre amarilla cuando Bogotá no es endémico, y reiteramos, no es endémico, y el decir no es endémico quiere decir que esa teoría que él expresa ahí es casi imposible que suceda. Sí, pero ¿qué significaría endémico, secretario? ¿Eso cómo se define? Endémico es que están las condiciones climáticas, ambientales para que el transmisor sobreviva. Ahí es un territorio endémico. Si uno va al Meta, si uno va al Magdalena Medio, está el clima adecuado, está el ambiente adecuado, está todas las condiciones para que el mosquito sobreviva, se reproduzca y pueda generar su ciclo de vida. Es sencillamente imposible que eso suceda por encima de 1800 metros. Ahora, ¿qué vaya a pasar en 100 años? Porque si vamos 100 años hacia atrás, efectivamente el mosquito era endémico en territorios que no superaban los 800 metros. Hoy el mosquito se está encontrando, después de 100 años, ojo a lo que estoy diciendo, en territorios por encima de los 1200 metros. Por eso se encuentra ya en ciertas zonas bajas cafeteras. Y ahí es cierto, pero ese ciclo sucedió en los últimos 100 años en Colombia. Para que suceda y suba a una ciudad como Medellín, a una ciudad como Manizales, a una ciudad como Bogotá, no sabemos qué pueda pasar. En eso hay cierta razón de que tenemos que mirar lo que está sucediendo en el mundo con el cambio climático, qué vaya a pasar en 100 años en ciudades como Medellín, Bogotá o algo. Pero yo no puedo decretar una emergencia económica por lo que pueda suceder en 100 años. Claro, pero secretario, siendo absolutamente claros con el trino, en esa parte sí tiene parcialmente la razón el presidente Petro. Por un lado, que el cambio climático sí está cambiando el comportamiento de enfermedades transmitidas por virus como la fiebre amarilla, y segundo, lo que usted nos cuenta, que sí ha venido el mosquito Aedes aegypti, que es el vector, el transmisor, adaptándose cada vez a terrenos más elevados, sin llegar a Bogotá o a Medellín, pero sí ha venido subiendo el nivel de soporte de vida, digamos, en el cual podría subsistir. Efectivamente, y en los últimos 100 años sí ha habido cambios y hemos encontrado que los pisos térmicos ha ido subiendo ciertos vectores, y eso está documentado. Pero tanto como para decir de que efectivamente va a ser una crisis en todo el país o que vaya a subir a ciudades capitales como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, etcétera, es casi imposible a las condiciones de hoy. Pero sí es cierto que en el mundo ha habido un cambio, y efectivamente eso es de análisis permanente de la ciencia. Claro, y esto es un futuro distópico, pero tampoco sobra entonces, secretario, la vacuna contra la fiebre amarilla. Digamos, una cosa es la emergencia económica, pero otra cosa es vacunarse aunque se esté pues a 2.600 metros más cerca de las estrellas. El centro de la discusión es eso. Bogotá no es endémico. Al no ser endémico, su población no tiene un factor de riesgo preponderante contra la vacunación de fiebre amarilla, diferente a como lo estaban ustedes comentando al inicio de esta entrevista. Me tocaba ir a Brasil, me tocaba ir a África, y entonces ahí se disparaba la percepción del riesgo de la persona. Como lo exigían, entonces voy y me vacuno. Hoy las condiciones son diferentes. Efectivamente hemos llegado a un punto en que hay que decirle, venga señores, hay que vacunar toda la población contra fiebre amarilla, porque hoy hay mayor movilidad de la población, hoy hay mayor posibilidad de viajar, hoy hay facilidades para viajar, y en ese sentido ha sido universal el mensaje de decirle, tenemos que vacunarnos contra fiebre amarilla, y Bogotá efectivamente tiene coberturas, no tan grandes como las puede tener Vaupés. ¿Por qué? Vaupés sí tiene la percepción del riesgo, sabe que si no se vacuna la probabilidad es altísima de que le dé fiebre amarilla. En Bogotá, un ciudadano, la probabilidad de que le dé fiebre amarilla sin estar viajando, pues es cero. Entonces, ahí cambia la percepción del riesgo. Pero no obstante eso, Bogotá tiene indicadores por encima del 90% de población vacunada contra fiebre amarilla. Es altísimo para una ciudad que no es endémica. Claro, secretario, ¿de dónde sale la plata? ¿Quién financia la vacunación contra la fiebre amarilla? Se lo pregunto porque el presidente Petro dice que en Colombia va a declarar la emergencia sanitaria y luego la emergencia económica para que los hospitales públicos puedan vacunar a la gente. En el caso de Bogotá, ¿cómo se financia la vacunación? El 95% de las vacunas o un poco más corresponde a la nación. Es el Ministerio de Salud quien compra todo el esquema vacunacional en Colombia.
es el programa ampliado de inmunizaciones que incluye la compra de la vacuna contra fiebre amarilla y es el Ministerio de Salud. Pero hoy, si ustedes me preguntan, hay suficiencia de vacuna, no hay que comprar como sucedió en COVID, que fue algo excepcional. Hay que comprar mucho más vacuna. Hoy hay suficiencia. Lo que hay que mejorar son los protocolos, por supuesto, de vacunación y todo lo que es el manejo de un brote como el que está sucediendo. Estos brotes suceden históricamente cada 6-7 años. Esto no es nuevo. Esto sucede en cada 6-7 años y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que en el año 2024-2025 estábamos en brote de fiebre amarilla y que teníamos que reforzar todas las estrategias. ¿Qué son reforzar las estrategias? Es efectivamente coordinar las acciones de todos los sectores. Esto no es solo de salud, eso es cierto. La salud pública no corresponde solo al Ministerio de Salud de decir que es que tengo que comprar más vacuna o algo, porque aquí son más importantes inclusive que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, que tiene que coordinar acciones en un territorio para garantizar el control de un brote. Los PMU es la coordinación de todos los sectores ayudando a un territorio, ayudando a las autoridades de un territorio y coordinando esas acciones. Y con los mismos recursos que hoy tienen todos los sectores, se podría controlar el brote en el Tolima y donde hay en este momento. No es necesaria una emergencia económica. Secretario, ya voy a preguntarle sobre la emergencia económica y emergencia sanitaria, pero quiero que usted nos explique lo que dice el presidente Petro sobre si tiene o no tiene razón. El presidente dice que está a punto de cumplir la meta de vacunación contra la fiebre amarilla en todo el país, excepto en Bogotá, y lo atribuye a que en Bogotá, dice, el distrito no ha querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para esa tarea. ¿Eso es cierto, secretario? Esa es otra precisión muy grande del señor presidente. Primero, que todo Bogotá sí cumple, como lo expliqué anteriormente, sin ser endémico, Bogotá tiene una cobertura superior al 90% y la advertencia puntual y nominal de lo que se le dice a los viajeros, y en ese sentido tenemos todos los operativos en terminales de transporte, en 200 puntos de vacunación para decirle a las personas que van a zonas endémicas que se vacunen, y eso está funcionando al 100% sin ninguna dificultad. Y el segundo comentario de que Bogotá necesite equipos territoriales para vacunar, eso es totalmente falso, eso es una imprecisión total. La vacunación no depende de esos equipos básicos. Nosotros tenemos un sistema muy fortalecido a través del programa ampliado de inmunizaciones, donde permanentemente Bogotá tiene 200 puntos de vacunación, y Bogotá sí tiene equipos territoriales que son del distrito y que financia el distrito, pero ellos no son el soporte de la vacunación. El soporte de la vacunación está en un trabajo articulado entre públicos y privados para garantizar permanentemente más de 200 puntos de vacunación en todo el territorio. Nosotros no necesitamos que vayan a su casa a tocarle la puerta para irlo a vacunar directamente. Nosotros tenemos un punto de vacunación muy cerca de su trabajo, muy cerca de su hogar, y unos sistemas de información que permite anunciarle a la persona que tiene su esquema de vacunación incompleta. Y aquí estamos haciendo un trabajo muy de la mano y articulado con las EPS, con todas las entidades vacunadoras, y Bogotá responde de forma permanente. No es cierto que se necesiten equipos territoriales para esa operación. Secretario, ha mencionado usted en algunas oportunidades aquí en este diálogo el tema de la emergencia económica, y se lo quiero preguntar directamente, ¿por qué para ustedes no sería necesaria una emergencia económica por esta situación? Pues en los últimos 100 años ha habido ciclos de brotes de fiebre amarilla desde el año 1900, de toda la vida. Cada 6 años tenemos ciclos de brotes de fiebre amarilla, y ha sido controlada por la acción intersectorial y coordinada del Ministerio de Salud con los territorios. Es algo muy lógico. No podemos tener un ministerio o un presidente que ataque a la gobernadora del Tolima. Siente a la gobernadora del Tolima y trabajen de la mano. No es un tema solo de salud, es un tema de ambiente, es un tema de agricultura. El brote inicial parte normalmente de actividades agrícolas, entonces no es el sector salud entrando a las zonas agrícolas, sino el sector agrícola entrando a trabajar de la mano, y ahí tienen que entrar las federaciones, las corporaciones autónomas, tiene que entrar ambiente, tiene que entrar educación, tiene que entrar cultura. Es un trabajo intersectorial y articulado que a través de un
PMU, un puesto de mando unificado, articule las acciones de todos los sectores. Entonces esto no se trata de atacar a los que hacen la tarea, sino ayudar a los que hacen la tarea y apoyarlos para que se pueda controlar este brote. Pero esto no es algo excepcional. Sí. Esto es algo que sucede cada 6 años y que tenemos que trabajar de la mano de forma coordinada. Secretario, creo recordar que usted era directivo del Ministerio de Salud en la pandemia, ¿verdad? Efectivamente, yo fui el gerente COVID en el gobierno del presidente Duque y del ministro Fernando Ruiz, y me correspondió hacer todo el Plan Nacional de Vacunación de vacuna contra el COVID a nivel nacional. Ni más ni menos, doctor Bermond, secretario. Se lo pregunto y lo traigo a colación porque quiero que usted nos diga cuáles podrían ser los alcances que tendría, las facultades que podría tener el presidente Petro y su gobierno al declarar emergencia económica y sanitaria al tiempo. Recuerdo que en la época del COVID, por ejemplo, se ordenó el confinamiento para evitar la propagación del virus, del SARS-CoV-2. Con esta figura, el presidente Petro podría eventualmente ordenar confinamientos o cierres o limitar movilidad de ciudadanos por cuenta de la fiebre amarilla. No, estamos ante dos situaciones tremendamente diferentes. No hay punto de comparación en una enfermedad respiratoria de contagio a través de vías aéreas y respiratorias a un contagio que se da por un vector específico que es el Aedes aegypti, que, insisto, transmite el virus de una persona a otra persona. Eso lo entiendo, secretario. Lo sé, no hay punto de comparación frente a la pandemia con esto. Por supuesto que no, y no, la idea no es alarmar a la gente. Pero hablo de las herramientas legales que le da al presidente Petro si llegase a confirmarse la declaratoria de emergencia económica y sanitaria. Él podría eventualmente decretar o le da facultades ese estado para poder eventualmente limitar la movilidad